Eh, Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la Escuela de Derecho Garantista por esta amable y cordial invitación para poder compartir el día de hoy con ustedes. Sin duda alguna, uno de los temas que particularmente siempre me ha llamado la atención y suelo hacer seguimiento de carácter académico. Las audiencias de tutela, sin lugar a duda, considero que son un hito importante en el desarrollo de la estructura del proceso penal nacional que se incardina dentro de esta base garantista que ha tratado de impulsar, digo tratado no es porque no se haya logrado todavía aún, sino porque vamos en el camino, creo yo, al correcto entendimiento de esto, porque la norma, sin lugar a duda, puede establecer distintos mecanismos, como lo es la tutela, pero dependerá de nosotros, quienes participamos a diario, sea en nuestra labor de juez, en nuestra labor de fiscal o de abogado defensor, que tengamos que hacerla respetar, cumplir y cuando no, ejercer de manera correcta en el correcto y efectivo resguardo del debido proceso. Y cuando hablo del resguardo del debido proceso, evidentemente no solamente invoco a una mirada obligatoria a los derechos que le asisten al imputado, sino de sobremanera también a quien se considera agraviado víctima en la comisión de un hecho delictivo. Siendo así, en este caso, evidentemente, el tema que nos va a motivar a nosotros la exposición el día de hoy tiene estricta relación con una de las resoluciones que se ha emitido recientemente. Eso es lo que me han pedido poder compartir con ustedes. Yo entiendo que han tenido ya presentaciones a cargo, en este caso con el profesor Celis, también han tenido presentaciones con el profesor Jean-Paul Taboada, y desde luego en ese contexto, evidentemente, lo que a mí en este caso me ha tocado exponer con ustedes es compartir, digamos, algún análisis, ciertamente, cuando no alguna opinión personal del desarrollo de esta resolución emitida dentro de una audiencia de tutela, porque tiene que ver con digamos, la pretensión de resarcitoria de derechos fundamentales dentro de una investigación. Sin embargo, evidentemente hay tópicos, hay determinados temas que vamos a desarrollar y que no necesariamente tienen incidencia en esto. La temática es abundante. Ya ustedes deben haber escuchado las clases, insisto, del maestro Celis y del maestro Jean-Paul Taboada, quienes deben de haber abordado el tema desde una perspectiva muy puntual, de acuerdo a lo que cada uno de los docentes de este curso de especialización se nos ha encomendado. Voy a procurar darle un enfoque distinto, complementario a este, en aras de no repetir los temas que ellos puedan haber tratado de acuerdo a los que nos han encomendado. Entiendo que tenemos hasta las 8 de la noche la clase y desde luego les pediría, para hacer más dinámica la clase, que por favor en el chat vayan mencionándome las preguntas o las dudas o las sugerencias que puedan tener, para quizás en algún momento aprovechar e irlas precisando y compartir con ustedes. Como siempre digo en las clases, no pretendo hacer un monólogo porque evidentemente en 2 horas eso puede resultar, y sin duda alguna resulta aburrido. Lo importante es intercambiar opiniones, intercambiar pareceres y analizar de manera conjunta, porque de eso se trata el análisis y el desarrollo desde el punto de vista académico de toda institución procesal, cuando nos convocan eventos como el de esta magnitud. Bueno, dicho eso, de manera de preámbulo, como pautas para el desarrollo de la clase, y desde luego, si es que tienen a bien, también pueden, lejos de apuntarla en el chat las preguntas que puedan tener, quizás también indicar con la manito alzada y podemos hacer una interrupción también para las preguntas. Mi sugerencia es que las vayan apuntando en el chat, así ustedes no se olvidan, y en algún break de unos minutos que podamos tener, si es que el tiempo nos lo permite o si no lo dejamos para el final, pueda ir yo ayudándolos o compartiendo con ustedes este intercambio de ideas. Bueno, como les decía, el tema que se nos ha encomendado el día de hoy son alcances de la audiencia de tutela de derechos
como mecanismo procesal para el restablecimiento de la afectación de los derechos del imputado, función pública y tutela de derechos. Puntualmente, dentro de este desarrollo, o el desarrollo que se nos ha pedido, es partir desde la perspectiva de la importancia y la finalidad de la audiencia de tutela en el marco del nuevo Código Procesal Penal, o Código Procesal Penal, porque ya de nuevo no tiene nada, es a partir del análisis del caso 22-2022-1, en el caso denominado del actual presidente de la República en funciones. Y para el desarrollo de esta clase, evidentemente, vamos a abordar distintos tópicos relacionados a la investigación, como les decía, y a la audiencia de tutela, que se desprende del contenido de esta resolución en comento, cuyo análisis en este caso se me ha encomendado. Como ustedes recuerdan, este caso en sí surgió a raíz, si es que vamos a emplear el marco fáctico, ya desde luego, en aras también de poder establecer en la línea que siempre comentamos, a raíz de una entrevista emitida en un programa dominical, en la cual un exministro dio luces a través de esta entrevista de determinados hechos. A raíz de esto, al día siguiente, según los antecedentes plasmados en la propia resolución, se dispuso inmediatamente la actuación de una declaración testimonial, lo dice así, de una declaración testimonial que fue practicada con la sola intervención de la Fiscalía, para recién después de actuada esta, al día siguiente disponerse el inicio de las diligencias preliminares. Esto es, en resumen, se efectuó una indagación previa dispuesta sin antes siquiera haberse iniciado las diligencias preliminares propiamente dichas. Se ordenó una diligencia previa al inicio de las diligencias preliminares y se actuó una declaración testimonial de quien para la Fiscalía, porque lo catalogó de esa manera, era considerado un presunto denunciante. ¿Cuál fue la tesis de la defensa en este caso? La defensa fundamentó su pedido de tutela de derechos, indicando en este sentido que previamente ya había deducido la nulidad de la disposición que ordenó esta indagación previa y cuando no también la nulidad del inicio de las diligencias preliminares. Lo que la defensa reclamaba, o reclama, porque está en apelación este pronunciamiento, era que concretamente en nuestro ordenamiento procesal penal no existe la posibilidad de que la Fiscalía realice una investigación previa a la emisión de la disposición de las diligencias preliminares, sino que una vez conocida la noticia criminal, la Fiscalía lo que debió de haber hecho era disponer el inicio de la misma y realizar cualquier acto de investigación al interior de ella con conocimiento de la defensa. La Fiscalía a su turno lo que alegó tanto en las disposiciones de rechazo de las nulidades promovidas por la defensa y la argumentación y oposición que hizo en la audiencia correspondiente fue reafirmar sustancialmente la posibilidad de realizar actos de indagación previa a fin de evitar que se inicien procedimientos penales según la postura del Ministerio Público de carácter arbitrario y determinar si existe la sospecha inicial que permita disponer el inicio de la investigación preliminar sobre la base de una narración circunstanciada y detallada de los hechos imputados. Circunstancia no menor, pero como en el desarrollo de esta clase lo vamos a exponer, no deja de ser del todo correcto. ¿Qué es lo que resolvió el juez? Bueno, el juez, como ustedes saben, rechazó la tutela solicitada por la defensa bajo las siguientes premisas. En primero consideró el juzgado de investigación preparatoria, en este caso de la Corte Suprema, que la Fiscalía sí podía realizar una actuación o una indagación previa para definir si es que si disponía iniciar o no la investigación preliminar o las diligencias preliminares. Recuerdan ustedes con la 27934, que era la legislación anterior, se hablaba de investigación preliminar y ahora ya hablamos de diligencias preliminares, un nombre usado. Pues esto dice que así lo habilita la Constitución, el Código Procesal Penal, la Ley Orgánica del Ministerio Público y la Instrucción General número 1/2018 MPFN, dice al normar sus atribuciones y funciones, es decir, las funciones y atribuciones encomendadas al Ministerio Público. Veremos luego si es que esto es del todo cierto. Luego también consideró el juzgado como motivo y argumento para rechazar esta tutela que la declaración testimonial recibida no constituía un acto de investigación alguno y por ende no requería, dice el juzgado, la participación de la defensa, sino que se trataba solo
de un acto o de una averiguación previa que serviría para determinar el inicio o no de la investigación preliminar. Recuerden ustedes que lo que se había dispuesto era la actuación de una declaración testimonial. Para el juzgado considera que este no era un acto de investigación o no implicaba una investigación. Y luego consideró finalmente el juzgado que iniciada la fase de diligencias preliminares, la disposición fiscal ha sido debidamente notificada al imputado, quien tiene garantizado, ahora sí, a partir de este momento, entonces, el derecho a poder participar y con ello, obviamente, la posibilidad de contrainterrogar por intermedio de su defensa al testigo. ¿Cuáles son los ejes centrales que pudieran derivar de esta resolución y que evidentemente vamos a tratar de dar respuestas desde la visión o la importancia enmarcada en la finalidad de las audiencias de tutela que tienen relación con los tópicos antes mencionados? En primer lugar, ¿es posible realizar acaso una indagación previa a las diligencias preliminares? ¿Tienen valor las actuaciones practicadas en esta fase? ¿Se garantiza el debido proceso en una fase prejurisdiccional? ¿Existen controles a la Dirección de Investigación Fiscal? Y finalmente, ¿cuál es la importancia y la finalidad, en atención a lo antes mencionado, de la audiencia de tutela en resguardo de los derechos fundamentales? Antes de poder iniciar esta charla, yo debo de hacer una precisión muy concreta. Mi respeto y absoluta admiración a todos los que han intervenido en esta audiencia, a quienes personalmente conozco, y respeto desde ya. Y las opiniones que yo pueda dar respecto del pronunciamiento o posición de cada una de las partes, evidentemente tan solo representan un comentario de carácter académico, que lo podemos tener, como siempre tenemos todos, al momento de ejercer el derecho de criticar resoluciones judiciales o desde luego dar un componente distinto a los pareceres que pudiera presentar alguna de las partes en las audiencias en las cuales intervenimos. Evidentemente en el derecho, desde el ámbito jurídico, siempre existen pronunciamientos y distintos pareceres, y eso es lo rico del derecho. Evidentemente poder analizar y poder dar nuestros pareceres desde un punto de vista muy puntual. A lo primero, ¿es posible acaso realizar una indagación previa antes del inicio de las diligencias preliminares? Sabemos todo, desde luego, que en su estructura el proceso penal comprende 3 etapas, y eso está normativamente regulado en el Código Procesal Penal: la investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de enjuiciamiento. La primera, como todos sabemos, se subdivide en 2 fases. Una fase de diligencias preliminares y la investigación preparatoria propiamente dicha. Evidentemente, por mandato constitucional, conforme al artículo 159 de la Constitución, la dirección de toda ella le corresponde ¿a quién? Al fiscal, desde su inicio. Así lo establece el artículo 159. Vean ustedes que el código, dicho esto, no regula ni permite realizar una indagación previa al inicio de las diligencias preliminares. Y ahí mi primer punto, o marco el inicio de lo que desde mi punto de vista es una opinión académica y personal. Es recién con la disposición de inicio de las diligencias preliminares que se marca el nacimiento de una investigación. Y es recién a partir de este momento que se le confiere al fiscal la potestad de su dirección, no antes. Ello porque al no existir normativamente una etapa previa a la investigación, el fiscal en este caso no debe estar facultado para realizarla. La labor del fiscal y la dirección que tiene sobre esta inicia con la disposición de realizar las diligencias preliminares. Por ello es que se le permite que una vez que él tenga conocimiento de la sospecha de la comisión de un hecho que reviste las características o los caracteres de delito, sea a través de una denuncia, de una noticia criminal, de una noticia policial o por una acción popular, conforme lo establece el artículo 60.1 del Código Procesal Penal, puede promover el inicio de los actos de investigación conforme al 329.1 del Código Procesal Penal, debiendo dirigirla, y esto es algo ya definido, con independencia de criterio y actuando con criterio objetivo. Esto está plasmado, como ustedes lo saben, en el artículo 4.2 del título preliminar del Código Procesal Penal y recogido también en el 61.1 del Código.
Y para ello, evidentemente, la Fiscalía cuenta, si es que así lo decide, con el apoyo de la Fiscalía. Desde luego, evidentemente, también lo saben, puede optar por rechazar la denuncia, pero de eso evidentemente no nos vamos a ocupar en esta clase por no ser materia. Ahora bien, sí considero que cabe una sola excepción, y esto lo comentaba con el equipo académico que me asiste, que sí cabe una excepción y solamente una excepción a esta posibilidad que pudiera permitirse el darse en aquellos casos donde no se encuentre identificado el supuesto autor o partícipe del hecho denunciado o materia de una noticia criminal. Es decir, ahí donde no se tenga conocimiento ni siquiera mínimo en grado de sospecha simple de quién podría ser el sospechoso. Esa es la regla. Solo cuando de una denuncia o de una noticia criminal se desprenda que el hecho fuese delictuoso y que la acción penal no hubiera prescrito, pero faltase la identificación del autor o partícipe, la Fiscalía, conforme lo dispone el artículo 334.3 del Código, podrá ordenar la intervención de la policía para tal fin. O en todo caso, ahí donde no exista denunciante, requerirle mayor información conforme al artículo 328.1 del Código Procesal Penal. Es decir, cuando no hay una persona a quien se le pueda considerar sospechoso, ni sobre quien pudiera recaer la imputación, por lo que surge evidentemente la necesidad de que sea identificado, solo en este caso pudiera permitirse esta posibilidad al fiscal. Solo aquí no habría posibilidad de poder convocar a una defensa, ya que no existe una persona imputada aún. Es decir, si no conozco quién pudiera ser, evidentemente no tengo a quién convocar. O sea, si no hay un sospechoso o no hay a quien pudiera ser considerado sindicado como tal, a quien pudieras o se le debe de hacer partícipe de las actuaciones correspondientes que se puede llegar a desarrollar. Asumir lo contrario, esto es realizar una indagación previa, ahí donde ya existe la identificación o ya existe mínimamente la sospecha de alguien identificado sin haberse iniciado la investigación, implicaría no solamente ir en contra de lo establecido en el ordenamiento procesal penal, sino que implicaría crear una peligrosa puerta que pueda conducir al desconocimiento del debido proceso y con ello al ejercicio, en este caso, de sus derechos fundamentales y evidentemente, en primer orden, resulta que pudiera estar lesionado el derecho de defensa, a quien se le estaría negando no solamente la posibilidad de participar en esta, sino a que tener conocimiento de lo actuado y a realizar los actos de control correspondientes. En el caso analizado, la Fiscalía argumentó en audiencia que en la indagación previa, dice, no se tiene como investigado a ningún ciudadano, siendo actos unilaterales que realiza el Ministerio Público previo a decidir si inicia diligencias preliminares. Ello es correcto, evidentemente, pero en tanto fuera cierto. Pero de los hechos conocidos desde la entrevista televisiva, en este caso, que motivó esta indagación previa, se tenía que ya se mencionaba como referente o se les indicaba directamente a una persona determinada, es decir, sobre quien ya recaía una sospecha de la supuesta comisión del delito. Por lo que en este precepto, si bien correcto conceptualmente, no resultaría aplicable a este caso en específico. Es más, el juzgado, en la propia resolución que estamos analizando, consideraba que la tutela planteada nos coloca, dice en el fundamento 7.5, frente al interrogante, y eso es importante de definir, respecto a cómo debe proceder la Fiscalía cuando una persona imputa a otra la comisión del delito sin mayor explicación o detalle, sin algún nivel de delimitación de los hechos concretos por los cuales efectúa dicha investigación. Es decir, bajo este supuesto reconocido, en este caso, ya existía una persona sindicada como supuesto sospechoso. Pero lo que se alegaba en todo caso era que los hechos no estaban debidamente contextualizados. En este caso, y otros de los puntos a tener en consideración, es la condición que se le otorgaba a quien supuestamente dentro de la tesis de la Fiscalía resultaba ser el mensajero de la noticia criminal. Y aquí, según la Fiscalía, los hechos habían sido conocidos por una fuente abierta, puntualmente a través de una entrevista de televisión, y urgía contener la versión textual, lo mencionaba, del presunto denunciante.
Y aquí nos llama la atención algo. Existe la condición de presunto denunciante. Esto es, uno es denunciante o no es denunciante. Puntualmente, se trataba ahora en este caso de un denunciante. ¿Quién es denunciante? El artículo 326.1 del Código Procesal Penal dispone que cualquier persona tiene la facultad de denunciar los hechos delictuosos ante la autoridad respectiva. ¿Esto sucedió aquí? Evidentemente que no. Se trataba de una noticia criminal conocida de oficio por el Ministerio Público a través de los medios de comunicación. No hubo una persona que acudió voluntariamente a poner en conocimiento estos hechos, ni a la policía, ni al Ministerio Público. En la misma línea, dicho esto, se expuso en audiencia al referirse que era necesario contar con la declaración ya no de presunto denunciante, sino del denunciante, refiriéndose en este caso a quien había aparecido en una entrevista televisiva dando conocimiento o informando en este caso de la comisión de un supuesto acto delictivo. Otro de los argumentos que también se esbozó en esta audiencia era que su decisión de rechazar las nulidades planteadas, que la decisión de iniciar estas actuaciones previas correspondía a lo señalado en el artículo 328.1 del Código, es decir, que toda denuncia debiera de contener una narración detallada y veraz de los hechos, por lo que, argumentó, ello era necesario, o por ello era necesario recibir la declaración, una vez más, del presunto denunciante de los hechos. Ahora, si partimos en la línea de lo anteriormente mencionado, aquí no había una denuncia, insistimos, no había una denuncia, no había un denunciante, por lo que incluso en el supuesto negado, que si lo hubiera existido, que se hubiera presentado de esta manera, no debía de haberse actuado una declaración testimonial, sino en todo caso, como aconteció en algunos otros supuestos o antecedentes, una petición de precisión de los hechos dirigidos a quien la Fiscalía consideraba denunciante. Pero realizar una declaración testimonial allí donde todavía no se ha iniciado una investigación propiamente dicha, ni siquiera con el inicio de las diligencias preliminares, evidentemente ya pondría en serio riesgo, en este caso, el ejercicio efectivo, no solamente del derecho de defensa, sino de sobremanera, incluso la propia atribución de dirección que recae sobre la Fiscalía por mandato constitucional. Porque recuerden, la Constitución establece que el fiscal dirige la investigación desde su inicio. Siendo así, la pregunta es ¿cuándo inicia una investigación? Si no acaso con la emisión de la disposición de inicio de las diligencias preliminares. Y entonces lo anterior, ¿qué es? Claro, pudiera alegarse que puede actuar la Fiscalía en el ejercicio de ser el titular o el presente del ejercicio de la acción penal, evidentemente, pero el resguardo en su actuación de sobremanera tiene que ir, como ya lo ha establecido el Tribunal Constitucional en sendas sentencias, evidentemente enmarcado dentro de una acción sujeta a un control constitucional. Con todo, evidentemente, y efectos de que la Fiscalía puede actuar conforme a sus atribuciones constitucionales de director de la investigación, se puede disponer el inicio de las diligencias preliminares, y eso es algo que evidentemente siempre hemos cuestionado, no porque sea indebido, sino porque en algunas oportunidades su uso resulta ser incorrecto. Claro, porque sí existe la posibilidad, o sea, no es que de iniciar evidentemente diligencias preliminares contra los que resulten responsables. Y evidentemente ello acontece cuando a veces se cometen delitos y no se tiene conocimiento aún de quién pudiera resultar, en este caso, ser sindicado, ser, digamos, catalogado como sospechoso, ya sea en condición de autor o partícipe, ¿no? Recordemos, hay algunos casos de omisión, de habiéndose encontrado el cadáver, incluso se desconoce al autor, o en algunos casos de atropellos que pudieran haberse dado y el sujeto responsable se da la fuga y donde, bueno, se inician las diligencias preliminares para poder identificar a este sospechoso. Ahora, lo apuntaba anteriormente, hay que tener mucho cuidado, pues muchas veces este tipo de investigaciones, a pesar de conocerse la identidad de los involucrados, se disponen de esta manera con el único propósito de impedirle su participación en la investigación, evidentemente, y ello generaría una palpable indefensión. Y claro, esto no es posible ni tampoco válido. No existe evidentemente, pues, una fase previa que pueda permitirse realizar actos de investigación fiscal menos actuada
en secreto al margen de una investigación, pues que incluso, como ustedes saben, la propia declaración de actuación secreta siempre se da dentro de una investigación y si bien está permitida por ley, requiere de la necesaria comunicación a las partes. Así lo establece el artículo 324.2 del Código. El rechazo que se dio en este caso de las nulidades postuladas, argumentando que la declaración testimonial se hacía necesaria para valorar si existía sospecha simple para poder iniciar una investigación preliminar y determinarse a partir de las aseveraciones que declarase se justificaba o no abrir diligencias preliminares, evidentemente habría que poder analizarla de manera muy sensible. Si se hace este reconocimiento, en este caso, ¿acaso lo mejor no hubiera sido iniciar diligencias preliminares? Esto es, si se está reconociendo la existencia de un acto de investigación, ¿cuál es la declaración testimonial? ¿Por qué no haberse dado post inicio de diligencias preliminares? Más aún, si en este caso sustentó, en este caso la Fiscalía, que fue recién como consecuencia de la declaración testimonial, que se pudo individualizar al presunto autor de los hechos, establecer el marco fáctico en materia de investigación y establecer una imputación mínimamente circunstancial a nivel de sospechas inicial para incoar las diligencias preliminares. Insisto, esto puede resultar muy cuestionable del análisis o solamente escucha de la entrevista materia en comentario. Se hacía mención a una persona en específico, se hacía mención a un acto en específico, se hacía mención a circunstancias en específicas. No voy a ingresar al detalle puntual de esto, pero evidentemente, mínimamente, con un grado de sospecha simple, estos datos sí se dan. Ahora, esta discusión respecto a la validez de las indagaciones previas antes de las diligencias preliminares ya tiene un antecedente jurisprudencial en nuestro caso. Mejor dicho, me corrijo ahí, pudo haber tenido ya un antecedente, porque esta discusión, exactamente esta discusión, se presentó en el expediente 29/2019-1, donde tuvo la oportunidad de resolverse. Sin embargo, por un factor de sustracción de la materia no se llegó, digamos, al fondo del asunto y no se llegó a definir la controversia que también en este caso se planteó. En este caso muy puntual, la Sala Penal de la Corte Suprema advirtió este aspecto problemático, si bien en una audiencia de control de plazo de indagaciones previas, e identificó, más allá del cuestionamiento de los plazos, la posibilidad de la validez de la realización de las diligencias propias en indagaciones previas a una investigación preliminar. Y así expuso textualmente en este caso la Corte Suprema, dijo: aunque no se encuentra entre los agravios contenidos en la impugnación, se ha planteado como aspecto problemático en debate en la presente causa, un aspecto, dijo la Corte Suprema, que tiene relevancia tanto para el Ministerio Público, que considera, según lo expresado en la audiencia, que pueda realizar actos de investigación sin límite temporal antes de la investigación preliminar o diligencias preliminares, siempre y cuando, y ahí estaba la justificación de la Fiscalía, no se implementen medidas limitativas de derechos, como también para la defensa, esto es, también en un tema importante para la defensa, que considera que al haberse solicitado descargos y realizado determinadas diligencias indagatorias, ya se está actuando desde el punto de vista, en ese caso la defensa, fácticamente en una suerte de investigación preliminar. En este caso, la Fiscalía había alegado que, recibida una denuncia y tomando en cuenta la narración de los hechos propuestos en la misma, se había dispuesto a solicitar a determinadas personas que remitan un informe de descargo respecto de los hechos denunciados en contra de ellos. Se les había requerido información con el objeto de realizar una mejor calificación de los hechos denunciados, siendo que estas personas que habían sido directamente denunciadas no habían incluso emitido sus descargos correspondientes. Esto es, existía una denuncia, se les tenía como denunciados, se les requirió descargos y se realizaron actos de investigación, pero sin haberse aún realizado diligencias preliminares. En este caso, evidentemente, y lo digo lamentablemente, la Sala Penal de la Corte Suprema no llegó a un pronunciamiento porque al momento de ya llegado a resolver posaudiencia de apelaciones, ya había operado la sustracción de la materia porque se había archivado esta denuncia. Ahora, en el caso que estamos comentando,
el argumento del representante del Ministerio Público fue que los actos de investigación, vean ustedes el término que utiliza, los actos de investigación previa, es decir, reconoce la posibilidad de actos de investigación previa al inicio de las preliminares, lejos de ser un acto vulnerador de los derechos fundamentales, considera la Fiscalía que constituyen una garantía del debido proceso y tienen como finalidad evitar que se inicien procedimientos sancionadores o penales arbitrarios en un marco de imputación preciso. Ahora, ¿es correcto este argumento? En efecto, más allá de reconocerse que se está investigando en este caso sin participación de la defensa, lo cierto es que realizar una indagación o una investigación previa, estoy usando solamente las palabras de la Fiscalía, previa al inicio de las diligencias preliminares, sin lugar a duda, se presta a un eminente cuestionamiento. En todo caso, insisto, requerir información, como se hizo en este caso que les estoy comentando anteriormente, o de sobremanera, conforme se hizo en los casos también citados por el propio juzgado en la resolución que estamos comentando, en la 22, quizás pudiera haber evitado el cuestionamiento de la afectación al derechos fundamentales como lo reclamaba la defensa vía audiencia de tutela. Ahora, más allá de toda discusión, aunque en este caso evidentemente no se presenta una discusión de conflicto entre normas, debiera tenerse en cuenta siempre realizar cualquier interpretación, si es que pudiera haber existido alguna duda entre el contenido del 329, el 330 o 328 del Código Procesal Penal o el artículo 60 que establece el tema de la denuncia, una interpretación de carácter restrictivo. La interpretación extensiva y la analogía conforme lo dispone el artículo 7.3 del título preliminar del Código Procesal Penal quedan prohibidas mientras no favorezca la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos. En este caso, la posibilidad de realizar diligencias previas a la investigación sin participación de quien es indicado como sospechoso definitivamente generaría indefensión. Ahora, una cuestión que es alegado de manera indirecta o que es tomado en cuenta dentro del desarrollo de este punto, tiene que ver con un factor no menos importante, aunque siempre en este caso se alega y se pone en cuestión. ¿Existe acaso el derecho a que todas denuncias sean perseguibles? Hay un aspecto en lo que sí coincido evidentemente con el Ministerio Público en su elocución. Y es que cuando afirma que en el caso en comento que no toda denuncia propalada que tenga ribetes de delito o que señale algún hecho criminoso puede dar pie a instaurar un proceso de investigación penal en contra de un ciudadano. Dice, y por eso es que reclama o alega que es que antes de iniciarse la investigación preliminar ya debe verificarse si es que esta noticia que se propala tiene o no connotación penal y si se encuentra narrada, detallada, circunstanciada para que con ello constituya una sospecha válida. De lo contrario, se alega, ante cualquier noticia que se propala en los medios de comunicación, y esto es muy importante y no menos cierto, aquí la Fiscalía está en todo lo correcto, dice, de lo contrario, dice, ante cualquier noticia que se propale en los medios de comunicación donde se señala la presunta comisión de un delito y que no esté circunstanciada ni detallada, tendríamos que abrir investigación, se vulneraría el derecho fundamental a la presunción de inocencia. Ello es correcto, evidentemente. Como les digo, ahí yo estoy en plena coincidencia con la Fiscalía, pero claro, dentro de los cauces correctos y respetando el procedimiento preestablecido. ¿Cuál es el procedimiento preestablecido? En este caso, el que define el ordenamiento procesal penal. Permite en estas circunstancias, como las que estamos comentando, el ordenamiento procesal penal la posibilidad de iniciar una fase de indagación previa al inicio de las diligencias preliminares, evidentemente que no. Asumir lo contrario implicaría no solamente ir en contra de la norma, sino quebrar la estructura propia del proceso penal, generando con ello indefensión. Ahora, claro, desde esta línea
sabido que el fiscal no está obligado a amparar toda noticia criminal o denuncia que tenga conocimiento. De hecho, el artículo 334 del Código Procesal Penal le permite esta posibilidad de que si al calificar la denuncia, en este caso, considera que el hecho denunciado no constituye delito, no es justiciable penalmente o se presentan causas de extinción previstas en la ley, declarará que no procede formalizar ni continuar la investigación preparatoria y ordenará el archivo correspondiente. Esta disposición evidentemente es concordante con el artículo 94.2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, recuerdan ustedes, modificado por la Ley 29.574, cuando permite al fiscal, con esta modificación que hizo el 94.2, poder rechazar de plano toda posibilidad de inicio de diligencias preliminares. Así dispone, si la fiscalía estima improcedente la denuncia, la rechaza de plano con decisión debidamente motivada o alternativamente apertura de investigación preliminar para reunir los actos de investigación indispensables o formalizarla ante el juez penal. Esta potestad evidentemente atribuida a la Fiscalía obedece a la imposibilidad de que toda denuncia de parte o requerimiento de investigación se haga efectiva a través del inicio de las diligencias preliminares. El fiscal tan solo deberá promover las diligencias en aquellos casos que revisan evidentemente los caracteres de un delito, pues su labor se ejecuta evidentemente en función de la justicia y teniendo como parámetros la Constitución y la ley. Aquella concepción a estas alturas, según la cual el Ministerio Público está obligado a perseguir todos los casos hasta las últimas consecuencias, ha quedado completamente desterrada. ¿Y ello por qué? Porque la importancia de esta concepción radica en que, como saben, con mucha frecuencia los sistemas de persecución penal suelen recibir casos que en estricto rigor no configuran delitos y solo si es que se quiere, falsos casos que jamás debieron ingresar al sistema. La denuncia, en el mejor de los casos, como ya lo dijo en un informe del Centro de Estudio de Justicia de las Américas, allá por el año 2005, constituye un error. Y en efecto, no toda denuncia penal o noticia puede dar lugar al inicio de las diligencias preliminares, y para esto ya el Tribunal Constitucional, en la sentencia 10.076/2005, proceso de amparo, estableció que en el Estado constitucional de derecho no existe un derecho fundamental a que todas las denuncias que se presenten sean penalmente perseguibles. La posibilidad de iniciar diligencias preliminares debe contar con un vínculo probabilístico razonable en orden a la realidad de un delito y de la vinculación delictiva del imputado. Para que el fiscal admita realizar diligencias preliminares, requiere previamente que se satisfagan ciertos requisitos. Que los hechos constituyan delito, evidentemente, si que no estamos ante un hecho de relevancia penal, pues ¿qué investigación penal va a iniciar? Es propia. Que existan los elementos mínimos que permitan hacer una hipótesis provisional del delito y que la acción penal no hubiera prescrito. Además de ello, evidentemente también el Tribunal Constitucional ha establecido los parámetros para examinar la legitimidad de las investigaciones fiscales, tal como lo sostuvo en la sentencia recaída en el caso 5228/2006 habeas corpus, en el que expuso que si bien es cierto que toda persona es susceptible de ser investigada, no lo es menos que para tal efecto se exija la concurrencia de dos elementos esenciales. Primero, que exista una causa probable, y segundo, una búsqueda razonable de la comisión de un ilícito penal. Por ello, mínimamente al disponerse el inicio de las preliminares, se deberá motivar debidamente que se ha realizado un debido control de las exigencias de la denuncia presentada. Una vez más, vamos a hacer una mirada al 328 del Código Procesal Penal, y la calificación de la denuncia conforme a lo establecido en el 334 del mismo cuerpo normativo. El inicio de una investigación, aunque sea preliminar, requiere mínimamente que se exponga el imputado de los cargos en su contra. Obviamente, ya hay sendos pronunciamientos, incluso muchas resoluciones de tutela que inciden en que el desarrollo no puede ser completo en estas instancias iniciales, pero mínimamente, evidentemente, tiene que haber un esbozo de un marco fáctico que dé luces del motivo de investigación en contra de determinada persona. Esta labor de investigación que tiene la Fiscalía conforme al artículo 71.4 del Código Procesal Penal, que ya estamos hablando
cuándo puede recurrir a una audiencia de tutela o quién puede acudir a una audiencia de tutela. El artículo 71.4 del Código Procesal Penal dice: el imputado podrá acudir en tutela durante las diligencias preliminares o en la investigación preparatoria. En caso no se hubiera cumplido con los presupuestos establecidos en el artículo 71, o que sus derechos no son respetados, o que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidos o de requerimientos ilegales. Esto es, se requiere el inicio de una investigación en contra de quien es considerado sospechoso. Siendo así, en atención al punto antes desarrollado, ¿cuál sería la vía de reclamo frente a una afectación similar si es que no hubiera una investigación aún iniciada? El ordenamiento no solo no reconoce una indagación previa, sino que impone la necesidad de tutela en el desarrollo de una investigación cuando se afectan derechos fundamentales. Claro, a ver, antes no existía la tutela. Desde el código vigente sí existe. ¿Qué mecanismo teníamos antes? Pues muchas veces acudíamos en procesos de habeas corpus o amparos para poder reclamar afectaciones de derechos, más allá de los reclamos propios que pudieran haberse dado al interior del proceso, pero digamos como que eran las vías o los mecanismos que teníamos habilitados para poder concurrir. Hoy en día también lo tenemos, evidentemente. También se hacen uso. Pero la pregunta es, si es que el 71.4 del código establece que para poder incoar tutelas frente a reclamos de vulneración de derechos fundamentales realizados o propiciados o surgidos como efecto a raíz de la actuación fiscal dentro de una investigación, ¿cómo reclamar si se produjese esto en una etapa previa o una fase previa, como es que la denominada o lo que se está cuestionando aquí, la fase de indagación previa? ¿Qué reclamo? ¿Cuál sería mi vía? ¿Aplicaría la tutela si no hay todavía una investigación? Entonces, si no hay una investigación iniciada, evidentemente, mediante la disposición de inicio de las diligencias preliminares, no habría todavía esta posibilidad, o no habría incluso la propia, si hacemos una lectura del 159, en este caso punto 4 de la Constitución, le confiere al fiscal la posibilidad de conducir la investigación, dice, desde su inicio. Y lo propio establece el artículo 4.1 del título preliminar y el 60.2 de este mismo cuerpo normativo. Es decir, ni la Constitución ni el Código le otorgan esta posibilidad al Ministerio Público, y la conducción que le atribuye de la investigación recién nace desde el inicio de esta. Ahora, en nuestro sistema, haciendo un paréntesis histórico, la indagación previa se remonta, también está regulado evidentemente dentro del sistema procesal, en el Código de Procedimientos Penales de 1940, que si bien en su versión primigenia, recordarán ustedes, estructuraba el proceso tan solo en 2 etapas, instrucción o periodo investigatorio a cargo de un juez instructor y el juicio a cargo de un órgano de juzgamiento, sin hacer mención propiamente dicha a la fase intermedia, aunque desde luego, como ustedes saben, hacía referencia o regulaba mínimamente, y por ahí ya con las modificaciones posteriores y el acuerdo plenario posterior a la fase intermedia, como los actos preparatorios de la acusación y de la audiencia, pero tampoco hacía mención inicialmente en su versión primigenia a la investigación previa. La reguló posteriormente en el artículo 62 al hacer referencia a la investigación policial previa a la instrucción, pero nunca a espaldas de la defensa. Recordemos incluso que la Constitución de 1979, porque es preciso tener en cuenta este recuento histórico, revistió al Ministerio Público de autonomía y le confirió el deber de vigilar e intervenir en la investigación del delito desde la etapa policial y promover la acción penal de oficio a petición de parte, precepto reconocido también, sabrán ustedes, en la Ley Orgánica del Ministerio Público de 1981, en el artículo 9. Esto se hizo una vez, o digamos más latente, con la emisión del decreto legislativo 126 en junio del 81, que hizo referencia normativa a la investigación policial previa a la instrucción realizada por la policía con intervención del Ministerio Público, aunque fue hasta recién en el año 1985, cuando mediante ley 24.388 se modificó el artículo 67 y se le reconoció a esta como una etapa, exigiéndose la presencia de los defensores
en las diligencias previas a la acción penal actuadas en la etapa de investigación policial y ante el Ministerio Público. Hasta antes de ello, ciertamente, tan solo se hacía referencia a la presencia de estos en los juzgados de instrucción y no en la etapa o en la denominada fase policial. Vean a manera de recuento, en este caso, las versiones primigenias y sus modificatorias del artículo 67 y 68 del Código de Procedimientos Penales de 1940. En esa línea, posteriormente, también se modificó el artículo 72, reconociendo las diligencias actuadas en la investigación previa o en la etapa policial con intervención de la Fiscalía y las practicadas por el propio fiscal con asistencia del defensor. Es decir, hasta antes del Código Procesal Penal y de la modificación del artículo 94.2 de la Ley Orgánica del Ministerio Público mediante Ley 29.574 en junio del 2010, la labor de la Fiscalía, una vez recibida la denuncia o conocida la noticia criminal, no había sido desarrollada en detalle por el ordenamiento jurídico, aspecto que incluso, recuerdan ustedes, fue advertido por el Tribunal Constitucional en la famosa sentencia 61-67-2005 habeas corpus, ¿no? Donde desarrolla el tema de los arbitrajes, la investigación preliminar del delito, aunque desde luego determinó que la actividad fiscal estaba sujeta a determinados principios y garantías que orientan su normal desenvolvimiento para que ésta se realice conforme a la Constitución. En aquella oportunidad, incluso el Tribunal Constitucional, en que fue una de las sentencias que marcó un hito en el entendimiento de esta etapa prejurisdiccional, adecuando el principio de interdicción de la arbitrariedad a la actividad fiscal, determinó de manera muy importante para el desarrollo de nuestro sistema que el grado de discrecionalidad atribuido al fiscal para que realice una investigación sobre la base de la cual determinará si existen elementos suficientes que justifiquen su denuncia ante el juez penal, se encuentra sometida a principios constitucionales que prescriben a actividades caprichosas, vagas e infundadas de una perspectiva jurídica, B, decisiones despóticas, tiranas y carentes de toda fuente de legitimidad, y C, lo que es contrario a los principios de razonabilidad y proporcionalidad jurídica. Es que conforme al ordenamiento procesal vigente, las diligencias preliminares constituyen una fase prejurisdiccional. Y esto, conforme ya lo ha establecido la Corte Suprema en la Casación 14-2010, la libertad, se encuentra en el contexto que el fiscal ya conoció la noticia criminal, pero aún no ha resuelto formalizar la investigación y dar inicio a esta. Esto es la investigación preparatoria, y solo busca verificar si el conocimiento que se tiene de la sospecha de un delito, sea de oficio o de parte, tienen contenido de verosimilitud y ver si existen elementos probatorios suficientes para continuar con la persecución. Lo propio del artículo 327.2 del Código dispone que las diligencias preliminares como parte de la investigación preparatoria y tienen como finalidad, y tienen una finalidad distinta y única, y ahí lo establece también la Casación, actos urgentes o inaplazables destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los elementos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión, incluyendo los agraviados, y dentro de los límites de la ley asegurarlas debidamente. En ese sentido, el artículo 330.2 del Código, y todo ello a fin de determinar si es que se debe o no se debe formalizar la investigación preparatoria conforme al artículo 330.1 del Código Procesal Penal. Es cierto, evidentemente, que el Ministerio Público se encuentra facultado constitucionalmente para poder conducir la investigación desde su inicio. Función, evidentemente, y ahí la importancia de las tutelas, que debe ejercer con la debida diligencia y responsabilidad a fin de que las conductas ilícitas no queden impunes y se satisfaga y concretice el principio de interés general de la investigación y la persecución del delito. Criterio por demás asumido y reconocido, como saben ustedes, en la sentencia 1479-2018 amparo por el Tribunal Constitucional. No obstante, y aquí evidentemente lo importante a resaltar es que esta actividad no se puede desarrollar, digamos, sin resguardar los derechos fundamentales contenidos como parte, en este caso, del debido proceso. Constituye ya una doctrina jurisprudencial consolidada del Tribunal Constitucional
sostener que el debido proceso previsto en el 139.3 de la Constitución representa un derecho cuyo ámbito de irradiación no abarca exclusivamente, y eso ya hay sendas sentencias que a este respecto se pronuncian, al campo judicial, sino que se proyecta las exigencias de su respeto y protección sobre todo órgano público o privado que ejerza funciones formal o materialmente jurisdiccionales. Entonces, sí, ya hay un reconocimiento en ese sentido respecto a que el debido proceso despliega también su eficacia jurídica en el ámbito de la etapa prejurisdiccional de los procesos penales, es decir, en aquella fase del proceso penal en la cual la Fiscalía le corresponde concretizar el mandato previsto en el artículo 159 de la Constitución. Esto, evidentemente, se debe en gran medida, ya que conforme lo ha reconocido el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema en diversas sentencias, el debido proceso se proyecta, evidentemente, esta etapa prejurisdiccional de los procesos penales, ¿no? Evidentemente, incluso el Tribunal Constitucional tiene distintas sentencias, pero si nosotros podemos destacar, ya sea para el punto que estamos comentando en el análisis de esta tutela, el derecho de defensa, como lo ha reconocido, y aquí hay un punto muy importante a tener en consideración, como lo ha reconocido la Corte Suprema en la Casación 382-2020 nacional, el modelo de investigación implantado por nuestro código es participativo. ¿Qué quiere decir esto? Que resulta evidente que de un lado el imputado y su defensa, así como las demás partes procesales, deben conocer, ser notificados, ha dicho la Corte Suprema, de los medios de investigación y demás diligencias de investigación que deben realizarse, y de otro lado estos tienen el derecho a intervenir en ellas, así como solicitar otros medios de investigación si fueran pertinentes y útiles. Es incuestionable, ha dicho la Corte Suprema, además, que los marcos de la propia lógica investigativa y de su necesidad y urgencia, las demás partes deban tener la oportunidad de tener un plazo razonable para poder estructurar su defensa idónea y eficaz. Es decir, el modelo de investigación implementado en el Código Procesal Penal, que como saben, y ya lo dijimos, se divide en estas dos fases, es participativo. No hay otro. Ese es el tipo de modelo que se ha establecido en el ordenamiento procesal penal. Ahora, ¿quién tiene la condición de imputado o desde cuándo una persona es considerada imputada? Y aquí hay un tema muy puntual. La Corte Suprema entiende, y así lo ha dicho en la Casación 375-2011 Lambayeque, que tan pronto como la actividad estatal destinada al esclarecimiento, vean ustedes lo importante de esta sentencia, dice, tan pronto como la actividad estatal destinada al esclarecimiento de un hecho ilícito se direcciona respecto de una persona concreta, aún antes de que respecto de ella se formule una declaración formal o una orden de restricción de derechos, habrá un imputado, debiendo dicho direccionamiento producirse sobre la base razonable, dice, en efecto, la restricción de derechos exige un cierto grado de concreción de la imputación, la que deberá ser externalizada y motivada. Esto es, en esta Casación 375-2011 Lambayeque, en el fundamento octavo, lo que dice es que aun antes de que respecto de ella se formule una declaración formal, habrá imputado ahí donde la actividad del Estado ya esté destinada al esclarecimiento de un hecho ilícito. Entonces, dicho eso, el derecho de defensa representa no solamente un componente básico e imprescindible del debido proceso, sino que se instituye como un presupuesto necesario para dotarle de validez las actuaciones procesales. Surge evidentemente de esta manera como resguardo frente a cualquier amenaza y equilibrio que pudiera existir frente al ius puniendi. No cabe en esa línea la posibilidad de una indagación previa a espaldas del imputado. El principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso constituye una de las condiciones indispensables para que el proceso sea realizado con arreglo al debido proceso. El contenido esencial de este derecho de defensa queda
imputado, y lo ha dicho el Tribunal Constitucional, cuando cualquiera de las partes resulta impedida por concretos actos de los órganos jurisdiccionales, entiéndase de manera extensiva, como ya lo estableció en varias sentencias del Tribunal Constitucional, también al ente persecutor a cargo de una investigación, como es la Fiscalía, de ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos. En esa línea, la Corte Suprema, en esta casación que estamos comentando, la 375-2011 Lambayeque, es enfática en señalar que sin alcanzarse un umbral mínimo de atribución, no será posible hablar de imputado ni tratar a la persona como tal imponiéndole ciertas medidas de sujeción procesal. En un Estado democrático de derecho, dice la Corte Suprema, la actividad de persecución penal no puede, evidentemente, ni debe llevarse a cabo al azar, tanteando en la oscuridad, sino que demanda que las potestades estatales de restricción de derechos emanen de una justificación racional, de un motivo específico que proporcione el ejercicio de tales atribuciones con el derecho de los ciudadanos a no sufrir injerencias innecesarias que puedan mermar sus derechos evidentemente. Criterio por demás también asumido si bien no en una sentencia propiamente dicha, sino en el voto singular de dos ex magistrados del Tribunal Constitucional, y pueden revisarlo en el expediente 3987-2010 habeas corpus, cuando se sostuvo lo siguiente, y algo muy importante, que el inicio de una investigación en contra de una persona tendrá validez constitucional únicamente, dice, si es posible individualizar su conducta y verificar que la misma tenga contenido penalmente relevante. Lo contrario sería aceptar la preponderancia de la presunción de culpabilidad sobre el derecho fundamental a la presunción de inocencia. Claro, y es que en un Estado constitucional no se debe tolerar, dijo, o dijeron, mejor dicho, estos dos ex magistrados del Tribunal Constitucional, aunque insisto, si bien en un voto singular, no debe tolerarse pesquisas o indagaciones fiscales o policiales indeterminadas o sin hechos precisos. Claro, y como lo decía al inicio de esta charla, de ahí la importancia de las audiencias de tutela. La entrada en vigencia del Código Procesal Penal trajo consigo la adopción de un nuevo sistema procesal penal, el acusatorio. Algunos lo denominan acusatorio garantista, acusatorio adversarial, acusatorio con rasgos adversariales. El tema es que la base es acusatorio. No se conocen antecedentes normativos nacionales para la tutela en nuestro ordenamiento jurídico nacional. Por tal razón, resulta ser una institución del ámbito procesal que no tiene ningún parentesco con otra institución sustantiva del derecho, dentro del procesal penal a la interna, me refiero, porque como ya habíamos dicho antes, y ahora también, si es que hay esta opción, podemos recurrir vía constitucional ante afectación de derechos fundamentales. Esta tutela se inscribe entonces en el contexto del conflicto entre los derechos fundamentales y el derecho a punir. Y conforme ya lo establecido, y no voy a hacer el mayor desarrollo del acuerdo plenario 4-2010, porque entiendo que eso lo han desarrollado con el profesor Jean-Paul Taboada, la tutela de derechos tiene un carácter residual y en consecuencia su procedencia estará condicionada a la inexistencia de alguna vía procedimental específica que sea más eficiente en relación a la corrección de la afectación constitucional producida en relación al derecho fundamental alegado. Ahora, si bien la tutela solamente puede actuarse desde el inicio de las diligencias preliminares hasta la culminación de la investigación preparatoria formalizada, es posible accionarla excepcionalmente, finalizada esta, si es que ya se ha terminado, pero la afectación se hubiera producido durante la investigación. Hay un caso muy puntual que todavía en la Corte Suprema, quizás más adelante, si el tiempo nos alcanza, lo precisamos, sube precisamente en casación a la Corte Suprema la afectación, y este es un tema muy importante, en casación a la Corte Suprema, la afectación de un derecho fundamental cuyo reclamo en tutela se da una vez en etapa intermedia, pero la afectación se había dado aún mientras se mantenían
abierta la investigación. ¿Qué sucedió en ese caso muy puntual? En verdad es un pronunciamiento que está pendiente todavía de señalar fecha de fondo ante la Corte Suprema, pero lo que sucedió allí fue que en pocos días, en 3 días, se emitieron una serie de disposiciones fiscales, se incorporaron o se trasladaron una práctica que a veces en verdad cada vez más es evidente, pero desde mi punto de vista incorrecta, se trasladaron distintos piezas de otras carpetas fiscales, más de miles, a saber, según el reclamo de la defensa en esta tutela, y a los 8 días se concluye la investigación. Lo que está en cuestión aquí, más allá del tema del derecho de defensa, la posibilidad del traslado de las pruebas o de cualquier otro componente, evidentemente lo que se reclama aquí es haber tenido no menos, o en este caso 8 días de la conclusión, sin habiéndosele privado la posibilidad de realizar actos de defensa frente a esta posibilidad, ¿no? Recuerdan ustedes que incluso hay una sentencia muy importante que al menos yo siempre recomiendo leerla, o que todo estudiante de derecho debiera leerla, ¿no? Recuerdan ustedes la famosa sentencia, la 10-2002, a acción de inconstitucionalidad emitida por el Tribunal Constitucional a propósito de la legislación antiterrorista, donde desarrolla, entre otros tópicos, esta posibilidad ya no de hablar de los tiempos largos de dilaciones indebidas del plazo razonable, sino que también se afecta si es que estamos hablando de tiempos muy cortos. Yo creo que estos dos puntos que van a ser revisados por la Corte Suprema en su momento en esta casación van a ser sumamente interesantes. ¿Cuál es la base de las audiencias de tutela? Evidentemente el 71 del Código Procesal Penal, que permite o viabiliza esta posibilidad. Si ustedes lo tienen a bien y en aras de poder ver si es que tenemos o no preguntas, les propongo hacer un break de 3 minutos o 5. De paso reviso si tenemos preguntas y luego continuamos. Tomamos algo de agua, un café y seguimos con la charla. Así que hacemos un break de no más de 5 minutos para luego continuar y verificar evidentemente algunas preguntas que puedan ustedes tener y en los cuales lo pueda ayudar y poder seguir dando los lineamientos de mi clase en estos 40 minutos que nos resta. Así que damos 5 minutos si lo tienen a bien y les agradecería bastante que puedan ir planteando sus preguntas. Hola a todos. A ver, acá hay algunas preguntas que veo en el chat. Me preguntan aquí, ¿es condición sine qua non que quien deba interponer la tutela sea el directamente afectado? Bueno, aquí hay una diferenciación con el habeas corpus, ¿no? La tutela sí evidentemente tiene que ser presentada por el imputado o por su abogado defensor. Recuerdan ustedes que el habeas corpus, a diferencia de la tutela, se permite que cualquier otra persona pueda presentarla a favor de esta, ¿no? No necesariamente directamente afectado. Entonces, bueno, sí, para la tutela sí se requiere por el directamente afectado, sea de manera directa o a través de su abogado defensor, a diferencia de los procesos o las demandas constitucionales de habeas corpus. Luego dice, ¿qué pasa en los casos, en los supuestos en que sí se ha vulnerado derechos del imputado? Por ejemplo, visualización de un celular no autorizado y a consecuencia de dicha vulneración se descubre en el dispositivo que existen otras personas que estarían implicadas. Dice, ¿podrían esas otras personas plantear tutela de derechos porque a raíz de la vulneración del derecho de la persona principal se llegó a intervenir a esas personas? A ver, dos cosas al respecto. Primero, bueno, si es que hay una afectación en contra de los derechos a raíz de la visualización de este celular no autorizado, evidentemente sí pues estaría habilitado quien directamente se encuentra en condición de imputado dentro de la investigación. Ahora, respecto a terceras personas que no forman parte de esta investigación, evidentemente carecerían de legitimidad para poder accionar, no son parte de, no son sujetos procesales de la investigación, ni tienen la condición, en ese caso, de imputado. Ahora,
La segunda parte de la pregunta 3 dice, personas, o sea, se refiere a estas terceras personas, se llegó a intervenir. Si se les llegó a intervenir, entendería que fueron detenidas o involucradas en otra investigación. De ser así, tendría que analizar el cuestionamiento de esta visualización del celular, del cual no autorizada, del cual resultó esta cuestión, el cuestionamiento a la afectación del derecho fundamental que pudiera sostener o alegar. Si se ha ampliado la investigación, en este caso, en contra de estas personas a quienes se les ha intervenido, entiendo yo por intervención, detención o ampliación o inicio de una preliminar, evidentemente que allí en ese escenario pudiera. Si no tiene esa condición dentro de una investigación, evidentemente carecería de legitimidad para poder accionar, no es parte. Debería esperar que la defensa técnica del sujeto principal al cual vulneraron derechos interponga tutela, como abogado de las otras personas podrían formular tutela pese a que no se afectó directamente el derecho, insisto, si es que es parte de la investigación o es parte de este proceso, tendría legitimidad. Si no lo es, los sujetos legitimados conforme al código es el imputado directamente o a través de su abogado defensor. ¿Qué pasa? Dice, si la defensa negligente del primer sujeto no ha planteado tutela, tendríamos que depender de ello. ¿Qué te digo? Bueno, si no eres parte de esa investigación, el código es muy claro, o sea, no tendríamos esta posibilidad de reclamar si no tienes la condición de imputado aún, salvo que de esta intervención hubiera merecido evidentemente la ampliación de la investigación o en todo caso, en este caso, la posibilidad del recorte de un derecho fundamental. Quizás si es que se generó una detención o no, ¿qué es lo que entiendo de tu pregunta, Darwin? Si la complementas, veo que estás levantando la mano. Sí, muy buenas noches, doctora Juliana, ¿se me escucha? Sí, Darwin, te escucho. Bien, bueno, la pregunta era en sí, a raíz, como había mencionado en la parte final de la propia experiencia. Lo que le he mencionado es que, bueno, sucede que se visualiza un celular sin autorización, pero a raíz de ello se visualiza de que en dicho celular existe información relacionada a otras personas, pero que estas personas, a raíz de dicha visualización, los incluyen en la investigación y forman parte como imputados, ¿no? Entonces ya son imputados. Entonces la pregunta que surge, ¿no? Es que eh, se plantea tutela, ¿no? Se plantea tutela, pero el razonamiento de que en la experiencia había notado es que se declara de plano improcedente porque quien es directamente afectado no es esas terceras personas que, insisto, son imputados, sino que quien debería plantear la tutela, dice, ¿no? Es el directamente afectado. Y eso me lleva a esa pregunta que le había formulado, ¿no? De que necesariamente tendríamos, bajo ese razonamiento, tendríamos que depender de que el abogado del sujeto principal que vulneraron el derecho eh, presente una tutela, tendríamos que depender de ello o es que de repente nosotros como abogados de los otros sujetos que están como imputados plantean la tutela, ¿no? Porque eso nos llevaría a un razonamiento de que, bueno, tendríamos que esperar que la otra defensa lo haga, ¿no? ¿Y qué pasa si no lo hace, ¿no? ¿Qué pasa si no lo hace? Esa es mi pregunta, doctora, no sé si me he dejado entender. A ver, sin duda interesante el contexto de los hechos. Muchas gracias, Darwin, por la precisión. Claro, son investigados, o sea, por lo que te entiendo, es a raíz de esta intervención indebida, se les involucra o se amplía la investigación en contra de ellos. Y el rechazo de la resolución que estás comentando de la tutela que peticionaron se fundamenta puntualmente en tanto que no habrían sido afectados, y ahí quiero que me precises
¿Por qué? Porque de ellos no era el celular o por qué no habrían resultado directamente afectados. ¿Por cuál es el pronunciamiento, la ratio ahí del juzgado al rechazar tu resolución, tu pronunciamiento, tu pedido de tutela? Sí, sobre ello, doctora, es porque precisamente, bueno, se visualizó el celular de tal señor, ¿no? Que lo denomino en este caso el sujeto principal, no de ustedes, ¿no? O sea, quien debería pedirme la tutela en este caso sería pues esa persona, y no ustedes porque no son los directamente afectados. Ese es el razonamiento. Entonces, bueno, yo me pregunto, ¿no? O sea, tendríamos que depender de ello. Y bueno, la investigación concluye cuando esta persona no tiene como defensa simplemente a la defensa pública y la defensa pública no acciona ninguna tutela, sí, y eso como que me daría a entender de que tendríamos que depender de que presente la tutela para que excluya y porque a raíz de ello finalmente es que logran involucrar o lograron ampliar la investigación contra los investigados que se defendió, ¿no? A eso me refiero, doctor. No, no, sí, sí, ahora sí te capté la idea completa. Claro, habría que tener en cuenta ahí lo siguiente, ¿no? Que es la excepción a la regla de la exclusión de la prueba, ¿no? Y siendo eso lo que pudieras optar para que no dependas del tema de la otra defensa, evidentemente es quizás cuestionar en la vía constitucional, ¿no? Claro, tú no eres el directamente afectado en eso, pero recuerda que bajo esta excepción a la regla, evidentemente quizás esos efectos sí pudieran ser digamos, no trasladados, pero evidentemente te pueden recaer o pueden recaer en las personas quienes estás patrocinado y que indirectamente pudieran haberse eh, dilucidado a raíz de esta intervención. Insisto, sí, claro, si no son directamente afectados, el rechazo de la tutela pudiera tener sentido. ¿Qué vía pudieras tener? Pudieras tener la vía de poder acudir sin depender de esta otra defensa en vía constitucional. Yo creo que esa pudiera ser la salida, porque si no vas a ingresar y claro, la línea de las tutelas y los pronunciamientos que emitió la Corte Suprema respecto a esta sección a la regla de la exclusión probatoria ya va definida. Entonces, sí, en aras de, no solamente de que no dependas de esto, sino que no vayas en contra de esta línea, pudieras ir a raíz o en todo caso por la vía constitucional, que creo que pudiera ser la opción inmediata para poder ver el resguardo de los derechos que pudieras estar alegando, Darwin. Ese es mi punto de vista. Y Doctora, quizás puedes encontrar, sí. para finalizar, doctora, sabe que es que esta pregunta surge también porque en la anterior ocasión, en la primera sesión, cuando el profesor Celis mencionaba de que, bueno, en este caso, para instar la tutela tendríamos que hacer una interpretación extensiva, algo así refirió el profesor Celis, por ejemplo, ¿no? Que no necesariamente dependa la presentación de la tutela del propio imputado porque dicen o de su defensa, ¿no? Sino también podrían los familiares del imputado plantear esa tutela, ¿no? O solicitar esa tutela, decía, o algo así, entendí. Entonces, citaba el profesor Celis, incluso el profesor Mario Rodríguez Hurtado, cuando este profesor último denominaba la tutela como un mini habeas corpus. Entonces, en ese sentido, me parece que el profesor Celis hace como que una interpretación extensiva, ¿no? Entonces, por esa razón le preguntaba, porque en ese caso, bueno, según lo que usted me refiere, prácticamente tendría yo que cuestionar eh, digamos, esa visualización solamente por la vía constitucional, ¿no? Pero eso como que me causa duda, ¿no? Porque, como decía el profesor Celis, no, porque esto se trata de un mini habeas corpus, incluso no tendría que esperar a llegar incluso a la vía constitucional, ¿no? Algo así. Entonces, por eso también es mi pregunta, doctora. No, no, no. Y yo voy en la línea del maestro Celis. Es que el tema de Darwin creo que es distinto. Evidentemente, a lo que se refiere es esta posibilidad de hacer una interpretación extensiva, ahí donde recuerda, mucho el cuestionamiento va en la línea de que no debe ser un nomen clausus este tema de los derechos establecidos que puede uno reclamar vía la tutela. Lo que habría que hacer es, en todo caso, de hecho, hay una parte donde dice, ni tanto afectación al contenido, los derechos fundamentales nos abre una puerta de poder acudir ahí donde explícita y taxativamente no haya esta permisión en el artículo 71.2 del código. Por eso, en el tema del carácter residual
que le compete a las tutelas, evidentemente tiene que ser interpretado con una lupa muy clara desde el plano constitucional para no poderle recortar derechos ahí donde hay una posibilidad. Pero el derecho afectado en este caso es la persona directamente, o sea, son dos temas distintos. Un tema, evidentemente, el doctor Celis tiene toda la razón y me adhiero a esa posición, evidentemente que tiene que haber esa interpretación extensiva de cara a no poder cerrar la posibilidad de que si no está taxativamente establecido en el 71.2 del código, no cabe tutela. No, el acuerdo plenario, el 4-2010 y el 2-2012, son muy claros establecer también que este carácter residual de las tutelas, evidentemente se define si es que hay una vía explícita para ir en determinado, el control del plazo, el tema de los allanamientos, de los exámenes, de las incautaciones, son temas muy puntuales donde si hay una vía puntual, evidentemente no cabe ir en tutela. Pero a distinto es saber lo otro, y en lo otro tiene que ver con precisamente no solamente del derecho afectado, sino a quién le afectaron el derecho. Yo creo que por ahí va el pronunciamiento del rechazo que se ha encontrado en esta tutela, que es un tema muy importante y discutible, pero yo creo que va definido un tanto por el tema de la excepción a la regla de exclusión de la prueba cuando hay precisamente este tipo de afectaciones. Pero sí, entiendo, son dos aspectos totalmente distintos y no, yo voy en la línea también del profesor Celis. De hecho, he presentado una serie de tutelas que precisamente no tienen que ver sin mermar el tema del carácter residual, pero que hay una afectación a un derecho fundamental. Y de ahí lo importante de nosotros siempre de poder definir estos aspectos básicos a tener en consideración. Gracias, Darwin, por la precisión, muy importante en esto, pero claro, igual, evidentemente, sí, insisto, son temas distintos que siempre hay que Doctora, tener en consideración. Sí. disculpe, sí, Sí. ese tema de la residualidad sí me queda bien claro, pero lo decía porque el doctor Celis incluso puso un ejemplo, ¿no? En esta primera sesión, dijo, imagínense que el imputado no tiene plata para pagar a ¿no? A un defensor privado. Entonces, podrían los familiares instar la tutela, decía, ¿no? Entonces me sorprendió un poco y yo quise también con estas preguntas que le hice, de repente interpretarlo quizás un poco más extensivo, ¿no? Pero me queda claro que su posición de repente es que, bueno, tendríamos que en todo caso, en el sentido de que debe presentar la tutela quien es directamente afectado y si es que no es así, entonces acudir a la vía constitucional. Y bueno, doctora, no sé si me permite plantearle también otra pregunta eh, que también surge de la propia experiencia, doctora, en un tema de levantamiento de secreto de comunicaciones, ¿no? Y mi pregunta va para que usted me pueda precisar qué se entiende en todo caso con la intervención de las comunicaciones en tiempo real. Sucede que se intervienen las comunicaciones en tiempo real y bueno, pues al final salen las actas, ¿no? Donde quedan la transcripción donde dice, ¿no? Bueno, sujeto A, quien es quien realiza la llamada, y el sujeto B, que es, bueno, quien finalmente recepta la llamada y dice una comunicación y todo ello. Y así está todas las actas. Pero en una en especial, doctora, yo noto algo que me llama la atención de sobremanera, es que se graba una comunicación cuando el emisor realiza una llamada, pero el receptor nunca lo responde. Y durante el timbrado grabaron la llamada y la conversación que estaba haciendo el emisor con otras personas que estaban en su entorno, en su domicilio. Mi pregunta es, doctora, en este caso, ¿habría una vulneración? Porque yo quisiera entender qué debería, o sea, yo lo entendía, ¿no? De que, bueno, la intervención de comunicaciones en tiempo real es lo que conversa emisor y receptor, ¿no? Finalmente, quien hace la llamada y quien recibe la llamada. Pero en este caso, sucede que se graba una conversación durante el timbrado, es decir, cuando nadie recepta la llamada, ¿no? Entonces, eso es, doctora, mi pregunta. Ese es un tema muy importante y no sé en qué caso lo estuvimos comentando, y eso es indebido, evidentemente, Darwin, totalmente indebido,
ilegal incluso, porque a ver, acá hay un tema de las comunicaciones, la autorización judicial recae sobre el tema de las comunicaciones, pero acá no ha habido una comunicación, o sea, este tema, como si tú, lo que tú planteas, si es que el propósito era la intervención de las comunicaciones, entiéndase cuando A llama a B y B responde y evidentemente hay una comunicación entre ambos, eso es, pero si hay una cuestión ajena, como la que estás mencionando, que sin responder graba, no la comunicación entre A y B, sino la que pudiera estar haciendo A, que pudiera tener a su lado, con C, D y F, o con quien sea, hablando de cualquier otra cuestión, la pregunta es, ¿escapa el mandato que ha realizado el juez? ¿Qué ordenó en este caso? ¿Qué se ordenó con el levantamiento de las comunicaciones? Las comunicaciones que pudieran tener en ese contexto vía teléfono o aquellas otras que están dándose dentro de este otro aspecto que tú mencionas. Desde mi punto de vista es sumamente cuestionable y evidentemente pudieras cuestionarla a través de la tutela con la exclusión de las pruebas, ¿no? Sí, sobre eso, Sí. sí, sobre eso, doctora, yo en este caso veo eso y bueno, pues como le digo, ¿no? Sucede que de esta conversación que se graba, donde el propio acta dice no tiene duración porque nunca se contestó la llamada, sino que durante el timbrado conversó pues no con B, sino como usted dice con C, D y F que estaban dentro del entorno de la habitación que estaban conversando, ¿no? Entonces, yo le planteé este ejemplo en una clase que tuve con el doctor Celis, ¿no? Y fue también materia de debate. Y lo que el profesor, y yo le mencionaba de que en este caso, aparte, muy aparte de que este tema se aparta de lo que realmente se ordena en la resolución, que es simplemente la intervención de las comunicaciones en tiempo real, pues yo entendía, ¿no? Emisor y receptor, muy aparte de que se vulnera ello, también se vulneraría, ¿no cree usted, doctora, el tema del derecho a la intimidad? Porque yo pienso de que, bueno, y las comunicaciones que tiene con las personas que están a su lado, ¿no? Y todo ello, me parece que ya parte no solo ya del tema del apartamiento de lo que se debe entender por la intervención de comunicaciones en tiempo real, sino que se afecta ya también el tema del derecho a la intimidad. Entonces, esto es lo que el doctor Celis en esa oportunidad me dice, ¿no? A manera de este comentario, me dice, ¿no? En todo caso, habría que determinar este caso bajo de repente las excepciones a las reglas de la exclusión. Por ejemplo, podría ser la buena fe, me dice, ¿no? Pero no dejas de tener de repente discusión, no deja de tener controversia, me dice el tema de que, bueno, esto podría ser también un tema de derecho a la intimidad. Entonces yo, me generó más dudas que todavía, ¿no? Con la discusión que tuve con el profesor Celis en ese momento y, bueno, yo también se lo pregunto para saber su opinión, ¿no? No, no, totalmente de acuerdo, claro, o sea, no se da, y ahí debiera, más allá del reexamen, y si no prospera este tema, porque claro, la primera opción es el tema del reexamen, y si no el tema de la tutela, hay algo claro, o sea, vaya a saber qué puedes estar hablando con quien está a tu lado o haciendo y puede estarse escuchando o grabando y utilizando en defecto, o sea, sí, pudiera afectar el derecho a la intimidad, ¿no? O sea, evidentemente, cualquier otro derecho, y que pudiera ser reclamado y a todas luces si es que te causa un agravio, evidentemente puedes acudir al tema del reexamen o si no al tema, a la vía de la tutela, ¿no? Que es lo que estamos conversando. Bueno, Darwin, muy buenas tus preguntas. Ya veo que son casi las 8 de la noche. No veo algunas otras preguntas. Espero haberlos ayudado en algo. Yo tengo muy claro este tema. Soy muy enfática y sí en señalar que no cabe un estadio de indagación previa a las preliminares, ahí cuando, hago la precisión, hay ya un sujeto identificado mínimamente en condición de sospechoso de la supuesta comisión del delito. En algunos otros supuestos, si es que no hay esto, pues la Fiscalía puede pedir la precisión de estos hechos al denunciante o rechazarla liminarmente si hay una imputación concreta, o en todo caso, evidentemente,
puede pedirle a la policía, lo establece el código también, la posibilidad de la identificación. Pero hacer una indagación previa fuera de estos aspectos evidentemente sería muy perjudicial y estaría desnaturalizando, quebrando la estructura del proceso penal, creando una fase no regulada en el ordenamiento procesal y yendo, sin lugar a dudas, a un estándar muy peligroso que implicaría, en primer lugar, una clara y evidente afectación al derecho de defensa cuando no mermaría el debido proceso en sí. Dicho eso, bueno, les agradezco por haberme dado la oportunidad de compartir con ustedes el día de hoy en esta charla y bueno, nos encontraremos en alguna otra ocasión. Siempre es grato para todos poder intercambiar ideas, aspectos que es el ámbito académico para nosotros siempre resultan muy fructíferos y de luego eso se trata el derecho, ¿no? Siempre intercambiar aspectos técnicos que en la práctica muchas veces trastocan y como lo dice Darwin, a veces efectivamente en los reclamos de la frente a afectación de derechos fundamentales es donde debiéramos ver las mejores vías para encontrar una solución y que no se sigan lesionando los derechos. Les agradezco mucho por haberme dado esta oportunidad y nos estamos viendo en una nueva ocasión. Agradezco a Cerejus por la invitación y bueno, quedo atenta para cualquier otro evento. Así que muchísimas gracias. Nos estamos viendo prontamente. Hasta luego.